Anécdota de un gordo. Hace varios años y gracias a una invitación que me hicieron, tuve la oportunidad de ir a uno de los restaurantes más lujosos en los que me he parado en mi vida. El restaurante Giratorio Bellini, ubicado en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y debo reconocer que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y ahí pude probar algunos de los platillos que creo tal vez nunca voy a tener la oportunidad de volver a probar. Cosas que ni me imaginaba que se podían hacer y con precios que no imaginaba que podía alguien pagar por eso. Pero bueno, fue una experiencia bastante interesante y pues que lo recuerdo con mucho gusto. Sin embargo, debo decir que aunque probé algunos de los platillos que eran únicos en ese lugar, pues ninguno se compara con el comerte unos buenos tacos esquineros, de los que sabes que no te van a fallar. Y pues esos que están ahí con cilantro, su toque de limón, su toquita de cebollita, de salmonelosis, de todo lo demás, ¿no? Y pues, aunque sean las 10 de la noche, sabes que esos tacos no te van a fallar, ¿no? Y pues si no eres vegano, sabes a lo que me refiero. Y qué placer te da ir a esos tacos, ¿verdad? Esos buenos tacos, ese puesto que tú conoces y donde ya hasta el güero sabe de qué vas a pedir y de cómo te gustan. Y sí, ya sé que se está hablando el gordo que llevo dentro, pero la verdad es que hay algo especial en esos pequeños lugares, hay algo muy especial en esos pequeños lugares que aunque parecen humildes y sencillos y simples a la vista, pues lo disfrutas mucho más que si te comieras un gran platillo sumamente preparado. Y la verdad, si me dieran a escoger entre los dos, pues me sigo quedando con los tacos. Hay algo muy especial en ellos. Y en nuestra vida cristiana, ¿sabes qué? Sucede algo bastante similar. En nuestra vida cristiana sucede algo muy similar. Podríamos pensar que Dios está poniendo su vista sobre aquellos que parecen los más preparados, los más capacitados, los que cumplen con las expectativas para recibir su bendición. Cuando la realidad es que Dios se complace en poner sus ojos en lo humilde, lo sencillo, mientras siempre esté dispuesto. A lo largo de la historia bíblica, Dios nos muestra que se deleitan hacer cosas muy especiales con aquellos que parecen tan ordinarios. Y es justo ahí donde Dios toma un lienzo totalmente en blanco para diseñar algo único y en lo cual Él se magnifique. Sin embargo, es fácil pasar pues nuestro tiempo de la vida cristiana, pasar los meses, pasar los años, incluso las décadas, y empezar a perder los pies del suelo en algún punto. Esto sobre todo afecta a que llevamos pues esos precisamente años y décadas y en la vida cristiana y comenzamos a saber tanto del cristianismo que dejamos de conectarnos con el que nos sostiene, ¿no? Él me sostendrá. Y hoy lo podemos cantar, pero cuán triste es que muchas veces pasan los años y sí, o sea, estamos disfrutando de la iglesia y podemos estar en la iglesia, pero pasan los años y a medida que pasan nos empezamos a desconectar del que nos está sosteniendo. Comenzamos a pensar que Dios nos bendice más por los años que le hemos dedicado y cómo poco a poco el ego espiritual comienza a florecer. La confianza en nuestra propia fe y la dependencia de nuestra gran brújula moral son los postes que sostienen ahora nuestras vidas. Lo que la sostenía al principio era Cristo. Lo que la sostiene 15 años después es mis años de dedicación, mi fe, mi moral, mi todo lo demás. Y al final, pues, creemos que los cristianos somos dignos de que Dios ponga sus ojos en nosotros y nos bendiga. Y tarde o temprano, esto pasa factura. La verdad es que tarde o temprano, y para los que ya llevan más tiempo en esto, tú sabrás a lo que me refiero, esto pasa factura. Comienzan los problemas, comienzan las fallas en la vida, en la familia, comienzan esas grietas a hacerse un poquito más grandes que al principio no las detectábamos, pero después ya sí, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Se supone que he estado con Él durante 20 años, durante 30 años. ¿Dónde ha estado Dios? Entonces, y como un buen amigo Víctor diría, está justo en el lugar donde lo dejamos, fuera de nuestras vidas. Entonces surge la pregunta, ¿cómo desarrollo una vida cristocéntrica equilibrada? ¿Cómo desarrollo una vida cristocéntrica equilibrada? ¿Cómo desarrollo una vida cristiana donde conozca más a Dios sin caer en el orgullo y sin caer en la soberbia espiritual? ¿Qué espera Dios de mí como creyente con el pasar de los años? Esto es lo que queremos resolver esta mañana. ¿Qué es lo que espera Dios de mí como creyente al pasar los años?
¿Cómo desarrollamos eso? Así que a través de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 56, queremos entender esta verdad. Porque Dios exalta la humildad, tú debes servirle humildemente. Porque Dios exalta la humildad, tú debes servirle humildemente. Versículos 26 al 38. Versículos 26 al 38, ¿ok? Vamos a entrar a este pasaje y a observar cómo Dios exalta la humildad y por qué somos llamados a entonces servir humildemente, no solamente en los primeros años de tu cristianismo, sino con el pasar del tiempo, y que no experimentes, o que si ya has experimentado esos fracasos de haberte despegado del que te sostiene en algún momento, pues como regresar al inicio, ¿sale? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Así que, número 1, esta mañana, porque Dios exalta la humildad, tú debes presentar tu vida para Él. Tú debes presentar tu vida para Él. Versículos 26 al 38, nota lo que dice. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, ¿ok? Cuando hablamos de la casa, de la descendencia de David, de la familia de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en ella, donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación era esta. Okay. Lo primero que nosotros observamos en este pasaje, sí, es tenemos que presentar nuestra vida, pero lo que nos anima principalmente este pasaje, aquí es, los primeros versículos, es a presentar nuestra vida entendiendo algo. Debes presentar tu vida porque fuiste acepto por Él. Fuiste acepto por Él. ¿Ok? 6 meses después, y si estuviste la semana pasada con nosotros, recuerdas cómo vimos que Dios habla con Zacarías. Bueno, el ángel Gabriel manda este mensaje parte de Dios a Zacarías para el anuncio del nacimiento de Juan. Zacarías no cree y todo lo demás, ¿no? Y entonces vemos que sí, efectivamente, Elizabeth, su esposa, estando en una condición ya muy avanzada de edad, como quiera, queda embarazada, ¿verdad? Entonces, 6 meses después de que Elizabeth hubiera quedado embarazada, Gabriel fue enviado a Nazaret. El ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, a un pueblo pequeño y humilde en la zona de Galilea. Ahora, ¿dónde es Nazaret? Nazaret es un pueblo bastante pequeñito y bastante humilde en la zona de Galilea que se encuentra al norte de Israel. Y ahí vivía una joven virgen llamada María, la cual estaba comprometida. Lo que tú tienes ahí en el pasaje como desposada, ¿verdad? Estaba comprometida con un hombre que se llamaba José. José, a su vez, descendía de la familia del rey David. El ángel se presentó a María con un saludo nada común, ¿sí? ¿Y cuál es este saludo con el que se presenta? En versículo 28. Salve muy favorecida. Ahora, hay algo muy interesante desde aquí. ¿Por qué debemos entender este concepto de presentar nuestra vida? Porque somos aceptos por Él. Al estudiar este pasaje, me doy cuenta de algo muy bonito aquí, y es que esta palabra favorecida que se traduce ahí es un verbo en griego que es charito, un verbo en participio que proviene del sustantivo charis, que significa gracia, ¿ok? Y pues en otras palabras, María había hallado gracia delante de Dios, y Dios estaba por otorgarle un honor especial. Ahora, ¿por qué es importante esto? Ahorita te lo explico. Lo que sí tenemos que entender es, este concepto es gracia, ¿sí? Nosotros lo tenemos ahí como muy favorecida, pero la verdad es que más literalmente debería ser como agraciado, ¿ok? Has recibido gracia. Y María estaba por recibir precisamente un honor bastante especial y bastante alto. Ahora, esto claro que extrañó a María. No solamente por el concepto que vimos la semana pasada con Zacarías, de que la gracia no era algo muy común, ¿verdad? Ya te expliqué que han pasado 400 años aproximadamente, de que Dios no ha dicho nada. Y 400 años después es que se le presenta a Dios a 2 personas, o el ángel Gabriel, de parte de Dios a 2 personas, y pues la gracia no es algo muy común. Pero aparte de que lo que vimos ya, de que la gracia no era lo más común en ese tiempo, pues todavía se hace más extraño porque Dios envía un ángel a una comunidad no muy grande de Galilea, muy pequeña de hecho, a una mujer de clase bastante humilde. Entonces lo manda a una zona humilde con una mujer de pues un contexto social bastante humilde,
Y ahí es donde evidentemente tenemos que ver que hay una carencia de todo lo que el mundo considera como grandeza. Dios está enviando a un ángel a dar un mensaje a un lugar y a una persona donde todo el mundo evidentemente diría, aquí carece de toda grandeza. Y con todo y eso, Dios está diciéndole a esta mujer, a través de Gabriel, has alcanzado gracia. Ahora, te dije que era importante lo de la frasecita muy favorecida, ¿verdad? Y es interesante por esto. Hay algo más que recalcar en este pasaje, y es que el verbo ahí, haritoo, que se traduce en tu Biblia como favorecida, solo aparece, ¿y por qué me llama la atención bastante esto? Porque solo aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Nada más. Esa palabrita solo aparece en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. Una está ahí, en donde tú la tienes. Y la segunda y única ocasión más en que aparece esta palabra es en Efesios 1:6. ¿Puedes decir Efesios 1:6 sin que pierdas, Lucas? En Efesios 1:6. Qué gran honor tenía María, ¿verdad? Qué gran honor y qué gran gracia la que había alcanzado María, por lo que iba a pasar, y en un momento vamos a ir para allá, el nacimiento de Cristo, o la concepción de Cristo, ¿ok? Pero quiero que notes Efesios 1:6, te leo desde el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, ¿de quién está hablando ahí? No, de nosotros. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí está el conducto por el cual Dios está haciendo esto, ¿verdad? Por medio de Jesús, según, ¿cómo? Según porque quiso, ¿ok? Porque le dio la gana, porque quiso, porque le plació hacerlo. Versículo 6, para alabanza de la gloria, ¿de qué cosa? De su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora tú dices, bueno, la misma palabra que aparece en Lucas es exactamente la misma palabra que aparece ahí en Efesios 1:6, donde dice aceptos. Nos hizo aceptos, solamente que se traduce ahí de una diferente forma. O la Reina Hebrea 60 lo traduce de otra manera. De entrada quiero que entiendas este concepto. El mismo favor y atributo que Dios está teniendo con María al darle semejante gracia, ¿a quién más se le está dando? Según Efesios 1. A todos nosotros. Literalmente el texto podría traducirse como para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos agració. No sé si más o menos podría ser de esa manera, pero más literalmente sería eso. Sería para que tú seas, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual te agració, pero el conducto aquí está, en el amado. ¿Por qué había alcanzado gracia? Y porque era muy agraciada María. No por María en sí misma, sino por lo que iba a estar dentro de ella. Esta es la idea. María iba a ser agraciada no por lo que era María en sí misma, sino por lo que iba a estar dentro de ella, que era el Salvador. ¿Por qué eres tú agraciado? Según el texto. Porque ¿en quién te hizo agraciado? En el amado. ¿Quién es el amado? Este es el concepto. Así de maravilloso es lo que está pasando, ¿ok? Entonces este concepto no solamente se atribuye a María en sí misma, sino a todos nosotros, porque tanto María había sido agraciada por lo que iba a pasar dentro de ella, como al mismo tiempo nosotros somos agraciados por el cual nosotros adoramos y amamos y en quien vivimos, que es Cristo. No es por nosotros, al igual que María no era por sí misma, por nosotros tampoco es por Él, o lo que dice Pablo también, por conducto de Jesucristo, ¿verdad? Regresamos a Lucas, y es que regresamos a Lucas 1, y aquí esto es impresionante. La misma característica con la que se hace referencia a María es la misma con la cual se hace referencia de nosotros, y quiero que entiendas esta mañana, cuánto favor hemos alcanzado a los ojos de Dios, y tanto María como nosotros somos indignos de ello, y es precisamente esto que se puede decir ha sido favorecido.
has sido favorecido. De hecho, me llama mucho mi atención porque de esta misma palabra proviene otra palabra en griego que significa, o es la palabra bienvenido. De aquí se deriva otra palabra en griego que es la palabra bienvenido. Cuánta alegría saber que Dios nos dice bienvenidos porque lo conoce a Él, su Hijo. Este es el inmenso y invaluable favor que María recibió. ¿Y quién crees? Tú también. Tú también. Esto es impresionante. El cristiano no debería medir la grandeza. Hasta aquí, solo si lo ves, si lo observas solamente esta sección del pasaje, el cristiano no debería medir la grandeza en los términos en que el mundo la mide. Tengamos mucho cuidado de despreciar la pobreza. O fácil podría ser llegar a avergonzarnos de ella cuando Dios le esté trayendo a nuestras vidas en momentos de dificultad económica para enseñarnos el verdadero significado de la grandeza y de la bendición y de la gracia sobre nuestras vidas. Dios no le dice bienvenido al que lo tiene todo y se jacta de ello, sino al que sabe que no tiene nada que ofrecer y se aferra a Cristo. A ese es al que le dice bienvenido. Dios no le está diciendo bienvenido al que lo tiene todo y se está jactando. Dios le está diciendo bienvenido al que sabe que no tiene nada que ofrecer y se aferra a Cristo. Por lo tanto, la grandeza no se mide en cuánto tenemos, sino en cuánto gozamos de Cristo. Según este concepto de este pasaje, la grandeza no se mide en cuánto tienes, se mide en cuánto gozas de una persona que es Cristo. Una vida satisfecha en Él es una vida que puede ser usada por Él. Y muchos pseudocristianos asumen que pueden pasar la vida entera sin tener un interés en Jesús, sin vivir para Él, y vivir completamente alejados de Jesús, buscándole a medias cuentas por 2 horas a la semana y esperar que rápido pase el tiempo por sus ocupaciones, por sus intereses, porque el trabajo es más importante y tu mente puede estar volando en otra cosa, porque la economía es más importante, porque la familia es más importante, porque las vacaciones son más importantes, porque el entretenimiento y los hobbies son más importantes, y aún piensan que pueden venir a Dios y exigir su bendición y su cuidado y su amor, y Dios está como preguntando, ¿y tú quién eres? Y llegan y como quiera dicen, no, pues es que Dios bendíceme. Y Dios en el cielo como que, ¿y tú quién eres? Tú no vienes conmigo. Esto lo explicamos un poco en los jueves, hace como un mes. ¿Por qué Dios te conoce? No te conoce por ti, te conoce por el Hijo. ¿Ok? Y ponemos el ejemplo de cómo pasaría, o sea, si no sé, el hermano Mario que está en su casa y de pronto el hermano, decíamos esto hace como un mes, el hermano Mario, por ejemplo, está en su casa y de pronto llega, no sé, vamos a decir Juan, ¿sí? Y Juan se mete a su casa y ¿tú quién eres? O sea, no sé, o sea, se metió hasta la cocina y se metió a saludar a Totis, ándale, se está comiendo a los tacos y no sabemos ni qué está pasando, ¿no? Pero, y el hermano Mario como que, bueno, ¿tú quién eres? Ahora, si vamos a decir que, por ejemplo, yo llego a saludar al hermano Mario en su casa, y estoy platicando con él y de pronto le presento a Juan, ahora sí lo dejaría pasar tal vez a su casa con más confianza. Puede ser, ¿no? Un poquito más de confianza. ¿Por qué? Porque del compañero de quién viene. Pues de mí, que ya me conoce más el hermano Mario, ¿verdad? Y entonces, como me conoce a mí, pues bueno, más o menos ya puede decir, sí, que pase él también, ¿no? ¿Por qué? Pero no porque conoce a Juan, sino porque me conoce a mí. Este es el concepto bíblico aquí, ¿sí? ¿Por qué eres acepto? No por ti. ¿Por qué te conoce Dios? No por ti, por Él. Porque vienes de Él. Por eso es que si tú estás completamente desconectado de Él, no vives en Él, no tienes una comunión con Él, tú llegas y le pides bendición a Dios y bueno, Dios como que, ¿y tú qué? O sea, ¿por qué tendría que? ¿Sí? Entiende algo hoy, esta mañana. ¿Sí? Dios te ama porque ama a su Hijo. Dios te ama no por ti, Dios te ama porque ama a su Hijo. Dios te conoce porque conoce a su Hijo. Dios te abre sus puertas porque vienes con su Hijo.
Ese es el valor de la grandeza que el cristiano tiene. Ese es el verdadero valor de la grandeza que el cristiano observa y tiene. Una vida que está vitalmente unida y anclada al Hijo. Por tanto, no me aparto ni un centímetro de Él. Nunca pienses que Dios tiene por qué bendecirte o aceptarte o tratarte con alguna clase de dignidad si vienes y te presentas tú solo. Nunca lo pienses. Nunca pienses que tienes algún derecho de que Dios te acepte y te trate con alguna dignidad si tú te presentas solo, porque sabes que es bendito aquel que se presenta ante Dios tomado de la mano de su Hijo. Ese es bendito. Ese es favorecido. Ahora, el pasaje no solo nos invita a entender que debemos presentar nuestras vidas porque somos aceptos por Él, sino que debemos presentar nuestras vidas porque somos salvos por Él. Versículos 30 al 33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, hasta aquí. Y su reino no tendrá fin. El mensaje, al igual que con Zacarías, era no solamente de nacimiento, ¿verdad? Porque también en la semana pasada vimos las características que iba a tener Juan, ¿verdad? Y entonces aquí es exactamente lo mismo. El mensaje de Gabriel es no solamente de nacimiento, sino de las características que tendría este hijo, el cumplimiento perfecto de la profecía de Isaías 7:14, el Emmanuel, ¿ok? El Dios con nosotros. Y darás a luz un hijo y todo lo demás. Si te lo sabes, probablemente por ahí. Y es interesante porque en Isaías 7, en un contexto en donde todo estaba mal, Dios mandaría un hijo en señal de que Dios estaba con ellos. Esto es Emmanuel, ¿ok? Dios mandaría un hijo en señal de que Dios estaba con ellos. Y ahora enviaba al verdadero y perfecto Emmanuel, el Dios que está con el hombre de manera eterna. Ahora, ¿cuáles son las características que se da de este hijo? En primer lugar, dice que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, el hijo ya era grande, ¿sí? Nosotros ya pasamos por doctrinas, ya pasamos por la parte de cristología, teología, cristología y gnomotología, ya vimos la Trinidad y el concepto de Trinidad, un solo Dios en tres personas, mismos en poder y deidad, diferentes en función. Entonces, el hijo ya era grande, pero debía ser reconocido así por todos. El título debía llamar la atención de María. En primer lugar queremos ver esto: será llamado Hijo del Altísimo. Y este primer concepto de por sí ya tenía que llamar la atención de María, porque ella era una judía. Y al ser una judía de nacimiento, comprendía las implicaciones 100% de esto. Un título que solo se atribuía en las Escrituras, ¿a quién? A Jehová. Un título que solo se atribuía a Jehová. Y ahora es interesante que de las 8 veces que se usa esta expresión, el Altísimo, o Hijo del Altísimo, el Altísimo, 8 de las veces que se usa esta expresión en el Nuevo Testamento, 7 son usadas por Lucas. 7 de ellas son usadas por Lucas, haciendo referencia a Cristo. Es de llamar la atención que el título de grandeza y del Altísimo es usado en ocasiones muy peculiares. Me llama la atención esto porque, y no sé si, bueno, ¿quiénes están aquí? Bueno, creo que ya son pocos, pero de los que están aquí desde que vimos los nombres de Dios hace como 2 años atrás, y vimos el nombre El Elyon, el Altísimo, ¿ok? Y en esa ocasión yo les decía que el nombre era usado en ocasiones bien especiales. Por ejemplo, una está en Génesis 14, justo después del acto de humildad de Abraham, de dar los diezmos de todo lo que había, de la guerra que había ganado. Y justo después de ese acto de humildad de Abraham viene la promesa del hijo que iba a nacer. También vemos una segunda ocasión en donde se usa este nombre, el Altísimo, en el contexto de Daniel 3, donde Nabucodonosor es humillado por Dios, él queriendo hacerse una estatua grande y donde quiere que todos le adoren, y Dios humilla a Nabucodonosor. Y ahí, al final del capítulo 3, Nabucodonosor, un pagano, exalta a Dios por este título, es el Altísimo.
¿Qué nos llama la atención aquí? Tanto en Génesis, el padre de los hebreos, precisamente, como en Daniel, un gentil pagano, ambos reconociendo la posición de Dios. El nombre es Bar Elión. Bar Elión. Bar era un término hebreo que significaba hijo de. ¿Ok? Hijo de. ¿Te acuerdas del ciego Bartimeo? ¿O has leído alguna vez la historia del ciego Bartimeo? Bueno, Bartimeo tan solo es el hijo de Timeo. ¿Ok? Ese era el nombre. Y entonces, Bartimeo, este término Bar, tan solo significaba hijo de. Pero lo que querían decir cuando ponían Bar antes del nombre era que tenía cualidades, el hijo poseía cualidades por parte de su padre. ¿Ok? A veces el color de piel, a veces la tonalidad del cabello, a veces, diferentes rasgos distintivos del padre. Y esta es la expresión. En versículo 32, será llamado Bar Elión, el hijo del Altísimo. El hijo comparte atributos del Padre. Ahora, te pregunto algo. ¿En qué libro estamos? Lucas. ¿A quién está escrito Lucas? Ya pasamos por ahí en Lucas 1, 1 al 4. A Teófilo, que es por nacionalidad es un griego, ¿verdad? Por lo tanto, el Evangelio de Lucas busca mostrar a Jesús como un hombre real que comparte todos los atributos de su Padre, incluyendo su posición de grandeza, y por lo tanto Jesús es un hombre real, existente, con cualidades excepcionales, Altísimo, con cualidades excepcionales y que está por encima de ¿quiénes? Tanto de judíos como de los gentiles, de los griegos gentiles, ¿ok? De los griegos y de cualquier otro gentil, en esto nos incluye a ti y a mí. Jesús es altísimo y tiene esta cualidad excepcional y la ejerce por sobre todas las personas, no solamente los judíos, sino también para nosotros. Lamentablemente nuestra vida se parece mucho más a lo que describe Oseas 11:7. ¿Puedes ir ahí? Oseas 11:7. Y para avanzar rápido solamente te lo voy a leer, pero si lo puedes tener por ahí en tu Biblia sería algo excepcional, ¿ok? Oseas 11:7. Dice lo siguiente, me llaman, y me encanta esto, lamentablemente nuestra vida se parece más a la descripción de Oseas. Me llaman el Altísimo. Si tú lo tienes por ahí, nota cómo termina el texto. Me llaman el Altísimo, pero ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Qué interesante. Le decimos que Él es el Altísimo, pero es probable que nuestras vidas no lo enaltecen. De hecho, la primera aparición de alguien usurpando o queriendo usurpar este título está en Isaías 14:12. Satanás o Lucifer, mejor conocido en ese entonces. Cuando Satanás se quiso hacer como Dios, como el Altísimo. Te pregunto algo. ¿Qué busca la gente desde el principio? ¿Qué busca la gente desde Génesis, en Génesis 10, la Torre de Babel? ¿Qué busca la gente? Reconocimiento. Reconocimiento laboral, reconocimiento económico, reconocimiento social, reconocimiento familiar, ministerial, académico. Muchos cristianos saben que no pueden ser igual a Dios y aún así lo intentan. Esto es lo más triste, que muchos de nosotros, o casi todos nosotros, sabemos que no podemos ser igual a Dios, pero como quiera lo intentamos. Dios no va a ser ignorado. Lo reconozcas ahora o lo reconozcas después. Él es hijo del Altísimo y sabes que Él es el Altísimo. Y Dios no va a ser ignorado y lo puedes reconocer ahora o lo vas a tener que reconocer después. Y te invito a que lo hagas hoy, porque tal vez la manera en que lo tengas que hacer después no te agrade mucho. Ahora, no solamente vemos ese atributo, también dice el texto que es: el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Jesús, como un descendiente de David, se sentará un día en el trono del rey David, el cumplimiento perfecto de 2 de Samuel 7:16. En 2 de Samuel, Dios le promete a David un hijo.
que construiría casa y que su reino no tendría fin. Y él confiaba en que era Salomón, y al final vemos que Salomón no era, y Roboam no era, y Josías no era, y Ezequías no era. Vemos al que se sentará realmente de manera eterna en ese trono. Y su reino finalmente no tendrá fin. A diferencia de los reyes del pasado, el reinado de Jesús sería eterno, o será eterno. Todos morirán y su reino, todos morían, y sus reinos pasaban a otro. Jesús vive. Jesús vive y siempre estará ejerciendo el dominio. ¿Y sabes qué? Nunca deberíamos avergonzarnos de nuestro rey. Nunca deberíamos de avergonzarnos de ello. Jesús vino una vez para ser humillado, pero la segunda vez vendrá para ser exaltado y para ser adorado. Hoy nos toca a nosotros compartir los sufrimientos del Hijo, pero un día compartiremos con Él la gloria. Vendrá a reclamar lo que por derecho le pertenece, y allí estarás tú y allí estaré yo. Por lo tanto, mi vida está segura porque está en sus manos, y sus manos son las de un rey en que está en control de todo lo que le pertenece. Ese es mi Dios. Ahora, nota cómo continúa el versículo 34 al 38, ¿ok? Presenta tu vida porque eres acepto por Él, presenta tu vida porque eres salvo por Él, y presenta tu vida porque eres para servicio de Él. Eres para servicio de Él. Versículos 34 al 38. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, una vez más este concepto, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, me encanta esta respuesta, he aquí, tu sierva, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, quiero que centre esta atención ahorita solo en versículo 34. ¿Qué es lo primero que responde María? ¿Cómo será esto? ¿Por qué esto llama nuestra atención? O debería llamar nuestra atención. Porque a pesar de todo lo que se ha dicho anteriormente, a pesar de todo este concepto anterior, hay algo extraordinario aquí. Y es que María no parece sorprendida porque el Mesías viniera. Ni siquiera parece sorprendida por los atributos que el Hijo iba a tener. No. ¿Por qué parece sorprendida? Porque no tiene varón. ¿No? ¿Vale? Porque no tiene varón. Porque no tiene varón. Sí, o sea, esto es lo que me llama la atención. ¿Sí? Es como si ella estuviera ya consciente de todo lo que el Mesías es. Ella no le sorprende esto. Lo que ella le sorprende es cómo va a pasar. Sí, por eso el choque es aquí. O sea, sí notas esto, o sea, el mensaje es impactante, sí. Pero ella dice, pero ella no se cuestiona los atributos de él ni todo lo demás, ¿no? Tan solo dice, bueno, solo quiero saber cómo va a pasar. ¿Ok? Esto como que no está muy normal, ¿no? La conversación no fluye de manera natural. Y el contexto cultural es importante aquí. Tú probablemente ya conoces un poquito de esto, pero para quien no, el contexto cultural es importante, puesto que ella estaba comprometida con José. Sin embargo, no, el compromiso de ellos, el compromiso de los judíos, no es como hoy en día, que es más infravalorado, ¿sale? Hoy lamentablemente se ha perdido bastante de este concepto, y para el judío era algo sumamente importante. Cuando una pareja se comprometía, a los ojos de todo el pueblo, literalmente ellos ya eran tomados como marido y mujer, ¿sí? Aunque ya la boda se consumaba tiempo después, eran tomados como marido y mujer. Sin embargo, no se había consumado el matrimonio, sino hasta tiempo después, que el varón preparaba todo, y alrededor de un año después, un año adelante aproximadamente, se cumplía por completo en las bodas, ¿ok? Pero este concepto de compromiso era sumamente importante para ellos. Literal, ante los ojos de la sociedad, ellos ya eran tomados como esposos, aun cuando no vivían juntos, aun cuando no estaban juntos, ¿ok? Y lo interesante aquí es que ella está sorprendida, no de si va a pasar, no lo duda. Ella lo que se pregunta es, ¿cómo?
La respuesta fue que el Espíritu Santo, de una forma creadora, haría que Jesús fuera físicamente concebido. Y esta concepción milagrosa y el nacimiento virginal de Jesucristo eran necesarios debido a su deidad y su preexistencia. Ahora, cabe señalar algo más aquí, y es que el hecho de que esto se llevara a cabo, el hecho de que María concibiera a Jesús por obra del Espíritu Santo, algo que notar aquí, ponía en riesgo muy, muy fuertemente a María. Sí ponía en riesgo bastante a María. Ponía en riesgo la buena reputación que ella podía tener, e incluso la de José. Sin embargo, ella no hizo más preguntas, ni hizo más objeciones. De hecho, posteriormente, y vamos a llegar ahí en un momento, pero más adelante en el Evangelio, pero de hecho a Jesús se le ataca como un bastardo por esta situación. Si tú alguna vez te preguntas por qué a Jesús se le ataca literalmente de esa manera, es por esto. Porque para ellos no entendían cómo había funcionado esto. Esto ponía en riesgo, y puso en riesgo a María, puso en riesgo a José, pero ella no dudó, no puso objeciones, no reclamó. Ella solamente, ¿qué hizo? Aceptó. Nota el texto, ¿cómo termina diciendo? Versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella aceptó el honor que se le había otorgado con todos los peligros e inconvenientes que le iban a acompañar. He aquí la sierva del Señor. Pues sabía que no hay nada imposible para Dios, y esto motivó claramente el servicio y la obediencia de María. Hermanos, si creemos en lo imposible como un nacimiento virginal, si esta mañana creemos en lo imposible como un nacimiento virginal, ¿por qué dudar entonces de Dios? No hay obra imposible para Él. O sea, si esta mañana puedes creer que Jesús nació de una manera virginal, te pregunto entonces, ¿por qué dudar de cualquier otra circunstancia? ¿Por qué dudar de cualquier otra circunstancia como vida, como provisión, como cuidado, como alimento en mi mesa, como salud, como trabajo, como todo lo demás? ¿Por qué dudar de ese tipo de cosas? Si podemos creer en algo tan imposible e inconcebible como este concepto de nacimiento virginal, ¿por qué dudar en lo demás? No hay obra imposible para Él, no hay corazón tan rebelde y tan duro que Él no sea capaz de doblegar. Tú piensas, es que entonces mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, que no entiende y que parece que pues ya mejor lo dejo ahí a la deriva. Bueno, creemos en un nacimiento virginal, entonces puedo entender este concepto. No hay corazón tan rebelde y tan duro que Dios no sea capaz de doblegar y de cambiar. Mi familia ya está rota, mi matrimonio ya está echado a perder, y ¿sabes qué? Si creemos en un nacimiento virginal, puedo creer hoy, esta mañana, no hay familia que Él no sea capaz de restaurar. Tú puedes llegar esta mañana y decir, es que yo vengo cargando con estos pecados, este es mi pasado, esto he hecho, Dios ya no me va a perdonar, Dios ya no va a ver, ya le pedí demasiadas veces perdón a Dios, ya hasta se me hace barato en términos de Quique Torres, ya se me hace hasta barato el poderle pedir perdón a Dios, se me hace absurdo este concepto. No hay pecado tan negro y tan asqueroso que Él no pueda perdonar y no pueda limpiar. Si creo en algo tan imposible como un nacimiento virginal, entonces puedo creer que no hay pecado tan negro y tan asqueroso y sucio que Dios no pueda perdonar y Dios no pueda limpiar, y no hay vida tan perdida que Él no pueda transformar. Nunca te permitas dudar del Dios de lo imposible. Nunca. Y si puedes adorar a este Dios esta mañana, al Dios de lo imposible, entonces sirve a tu vida sirve con tu vida a ese Dios. Te pregunto algo, ¿cómo has recibido la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cómo la has recibido? ¿La has recibido aceptando lo que venga? ¿O la has recibido protestando, renegando, poniendo peros? La voluntad de Dios no siempre será sencilla de cumplir, ¿verdad? Te dije que lo que iba a pasar ponía en riesgo la situación de María, la situación de José, pero ella, ¿qué fue lo que hizo? Aquí estoy, esto es aceptar, ¿ok? Que pase conmigo lo que tenga que pasar. ¿Sabes qué? Esto es lo que tenemos que entender. La voluntad de Dios no siempre será sencilla de cumplir. En ocasiones se va a contraponer con tu cosmovisión de vida. Se va a contraponer con tus placeres, se va a contraponer con tu reputación ante la sociedad, con tu familia o con tus amigos.
Se va a contraponer con tu descanso, se va a contraponer con tu diversión. Puede incluso en términos humanos que destruya tu felicidad planeada. Pero siempre, siempre recuerda que su voluntad, dice Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. No te digo que cumplir la voluntad de Dios será lo más fácil que puedas hacer. No te digo eso. Te mentiría. No es lo más fácil, pero sí es lo más satisfactorio. No va a ser lo más sencillo, pero siempre va a ser lo más seguro. En palabras de Steve Lawson, te costará todo seguir a Cristo. No te estoy diciendo esta mañana que hacer la voluntad de Dios es fácil. No es fácil. Implica muchas cosas, ¿sí? Implica bastantes cosas. Por eso no creo en este concepto solamente de decirle a una persona, ¿dónde quieres ir al cielo? Ay, no, porque ven a la iglesia y ven cuánto cuesta seguir a Cristo. No, seguir a Dios no es fácil, pero sí es lo más seguro. Te costará todo, ¿sí? Seguir a Cristo te va a costar todo. Te va a costar. Pero te costará aún más si no lo haces. Te va a costar tu alma. Te va a costar más que no sigas a Jesús. Que nuestra boca esté presta siempre para decir, aquí está tu siervo, haz conmigo lo que quieras hacer. Te pregunto algo, ¿qué cambiaría si enseñaras a tus hijos a responder de esta manera? ¿Qué cambiaría si enseñaras a tus hijos a responder de esta manera? ¿Qué haría Dios contigo? ¿Qué sería capaz de hacer Dios contigo, Dios con tu familia? ¿Qué sería Dios capaz de hacer con tu matrimonio? Si tan solo estuvieras dispuesto a responder de esta forma, haz lo que quieras conmigo, yo voy a obedecer. Hacer su voluntad, por difícil que parezca, siempre será la mejor decisión que podrás tomar en tu vida. Por más difícil que parezca, siempre será la mejor decisión que podrás tomar en la vida. Y algo te queda claro, Hebreos capítulo 6, si lo puedes leer en tu casa, pero Hebreos capítulo 6, versículos 9 a versículo 12, Dios no es injusto. Nunca lo ha sido. Dios no es injusto. Hacer su voluntad siempre va a ser la mejor decisión que puedas tomar. Y Dios nunca paga lo mal. Número 2. Versículo 39 al 45. 39 al 45. Porque Dios exalta la humildad, tú debes alegrarte en Él. Porque Dios exalta la humildad, tú debes alegrarte en Él. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Ok? En primer lugar, alégrate de saber quién es Él. Alégrate de saber quién es Él. Pocos días después de que esto se diera con el ángel Gabriel, María visitó a Elizabeth, quien recordemos que ya estaba avanzada en su embarazo, ¿verdad? 6 meses. Al entrar en la casa, el pequeño Juancito, el pequeño en el vientre de Elizabeth, pudo percibir lo que estaba sucediendo, dando lugar a la exclamación de Elizabeth, bendito el fruto de tu vientre, dice el texto, ¿verdad? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces Juancito escucha en el vientre lo que está pasando, y es como si el mismo Juan le dijera desde el vientre a su madre, este es mamá, ¿ok? O sea, no solamente cuando vaya a anunciar y a preparar, lo que vamos a ver eventualmente con Juan, pero el punto es aquí, es como si el mismo Juancito desde el vientre ya le estuviera diciendo a la mamá, este es, aquí está. Y aún no nace Jesús,
Y la verdad es que Dios ya está obrando entre los hombres, viendo al Espíritu Santo llenar a Elizabeth, ¿verdad? Dice que el texto en versículo 41 al final fue llena del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, aún no vemos a Jesús nacer y aún así tú ya estás viendo a Dios obrar entre los hombres. El Espíritu Santo llenando a Elizabeth. Una pequeña sombra de lo que Dios haría, no solo con Elizabeth, sino después de Hechos 2, con todos nosotros, con todos nosotros. Y este es el propósito de Dios, siempre ha sido este: habitar, Dios habitando con nosotros y nosotros habitando con Él para siempre. Esto fue el propósito de Génesis 1, ¿no? Dios creando una tierra y quería una descendencia. ¿Y con quién quería estar Dios? Con el hombre y el hombre con Dios. Así se veía Génesis 1 y Génesis 2. ¿Y cómo se ve el final de Apocalipsis? Exactamente igual. Dios habitando con el hombre una vez más de manera eterna y el hombre habitando con Dios de manera eterna. Este siempre ha sido el propósito de Dios. Y por eso Él es bendito. Mi hermano, Dios nos da el Espíritu Santo para que estemos conscientes de la presencia de Dios con nosotros. Te pregunto, ¿qué tan incongruente es? ¿Qué tan incongruente es? Que estés aquí 2 horas, que escuches lo que tengo que decir por 1 hora, que cantes lo que cantamos y que al final seas indiferente a la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué tan incongruente es este concepto? Pero si tú estás en Cristo, y nótese que estoy diciendo, si tú estás en Cristo, no si repetiste 5 palabras que un día te dijeron que repitieras, no, sino que estás en Cristo y eres lleno del Espíritu Santo, tú estás viviendo el propósito de la salvación. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Es uno que va más allá incluso del perdón de tus pecados. ¿Ok? El propósito de la salvación es más que solamente el concepto de perdón de pecados. El concepto de la salvación va más allá de esto. Va más allá de que te den un predio en el cielo un día, con agua y luz vitalicia, ¿sí? Y crédito Infonavit que puedes... O sea, no, esto no es allá en el cielo para que tengas terrenito a tu nombre. Este no era el propósito de Dios al salvarnos. No, es más que eso. Es que tú vivas con Él y estés con Él y que lo conozcas y disfrutes de comunión con Él siempre. Ese es el propósito. Siempre fue desde Génesis 1, siempre fue, será en Apocalipsis y desde aquí lo estamos viendo. Ya Dios está obrando con el hombre, entre el hombre. Alégrate de saber quién es Él y alégrate de saber quién eres tú ante Él. Versículos 43 al 45. ¿Por qué? Y esta pregunta me encanta de parte de Elizabeth. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Después de referirse a María, Elizabeth hace una pausa y se refiere a sí misma. ¿Por qué a mí se me concede esto? ¿Por qué la madre de mi Señor venga a mí? Y bendice Elizabeth a María por haber creído. Lo cual nos confirma que lo que dice el texto, ¿verdad? Bienaventurada la que, versículo 45, la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Ok, entonces vemos esta idea una vez más recalcada. María nunca dudó, nunca fue escéptica al mensaje de Gabriel. A diferencia de Zacarías, ¿verdad? Su esposo de Elizabeth, que sí dudó. Y grandes bendiciones y logros habían venido en la vida de hombres y de mujeres en el pasado, actuando por fe, o que actuaron por fe. Y ahora María formaba parte de ese pequeño grupo. Y Elizabeth sabe que no tiene derecho de disfrutar, de estar viendo lo que está viendo, y con humildad se señala a sí misma diciendo: gracias, porque me dejaste ver esto a mí. Gracias porque me dejaste ver esto a mí. Ahora, la verdad es esta: nunca deberías tener en poco la comunión con otros creyentes. Nota la conversación que hay entre estas dos, ¿ok? Lo que está pasando entre María y Elizabeth. Y la verdad es que eso nos debería hacer entender algo. Nunca deberíamos de tener en poco, menospreciar la comunión con otros creyentes, pues estos son medios de gracia valiosísimos para procurar y fomentar nuestra fe.
Lo que ambas están experimentando, tanto lo que Elizabeth experimentó como lo que María experimentaba en ese momento, ambas fue primordial para forjar una relación muy especial en fe en ese momento. Y sabes que el intercambio de experiencias entre la vida de creyentes puede producir no solamente fuertes lazos de amistad, sino también, y más grandemente, fuertes vidas establecidas. La comunión entre cristianos nos anima a buscar y a admirar juntos más y más al Dios que nos sostiene. Por eso es importante que entiendas la gran relación que deberías tener con la iglesia. Porque la comunión entre los cristianos siempre nos va a animar a buscar y a admirar juntos más y más al Dios que nos sostiene. Y nos hace comprender juntos que no tenemos derecho alguno de ser lo que somos hoy, como diría Elizabeth. ¿Por qué a mí? ¿Ok? Entonces juntos vamos a tener esta posibilidad de entender que no tenemos derecho alguno de disfrutar de lo que hoy disfrutamos, de lo que somos o de lo que tenemos por gracia de su amor o su paciencia. Ojalá el día en que nuestros pies se empiecen a despegar del suelo por el orgullo espiritual, o la duda sobrevenga a tu vida, o el temor, o el remordimiento llegue a nuestra vida, haya un cristiano que nos muestre a Cristo y nos recuerde que es por gracia que nos mantenemos. Ojalá tengas un cristiano así en tu vida. Esto es lo que significa Proverbios 11, el que gana almas es sabio. Ojalá tengas un cristiano a tu lado que te redirija cuando las cosas se estén poniendo mal en tu vida. Gálatas 6, 1. Si alguien está cayendo en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. ¿Qué tanto valoras la comunión con otros creyentes? ¿Qué tanto te importa formar parte de los cultos generales? ¿Qué tanto te importa formar parte de la actividad de mujeres? O diferentes momentos de comunión que podemos tener entre la iglesia. Ahora, ¿sabes qué? Si tú puedes solo, si tú piensas que puedes solo, pues adelante. Pero la gracia de Dios, la evidencia bíblica nos dice que la gracia de Dios se manifiesta y se comunica a través del cuerpo de Cristo. Esta es su iglesia. A través de ellos se manifiesta y se comunica su gracia. Y esta iglesia siempre te recordará quién eres tú ante Él, y te guiará más a Él y te ayudará a mantenerte centrado en Él. Por lo menos confía que por parte nuestra como iglesia siempre te motivaremos a eso y te llevaremos a eso, a que entiendas más quién eres tú ante Él. Número 3, y terminamos esta mañana. Versículos 46 al 56. Porque Dios exalta la humildad, tú debes adorarlo solo a Él. Porque Dios exalta la humildad, tú debes adorarlo solo a Él. Versículos 46 al 50. Adora porque Dios bendice el corazón humilde. Adora porque Dios bendice el corazón humilde. 46 al 50. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Después de las palabras de Elizabeth, María lo que hace es alabar. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. María, en respuesta a lo acontecido con Elizabeth, no tuvo otra respuesta sino solamente adorar. Ahora, el siguiente pasaje, lo que tú tienes de versículos 46 al 56, es lo que se conoce en canto se le conoce como el Magnificat. Y básicamente consta de citas y alusiones antiguotestamentarias. María engrandece a Dios, en primer lugar, por haber sido tomada en cuenta por Dios, ¿ok? Por lo que dice el texto: engrandece ahora mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mí, Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Ok? Entonces ella está diciendo: doy gracias a Dios porque se había dignado a mirar su condición de miseria, y ella entendía que al igual que cualquier otra mujer requería de un Salvador. Por otra parte, ella alaba a Dios por haber hecho cosas extraordinarias. Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Ella alaba a Dios por haber hecho cosas extraordinarias con ella,
que quizás sentía o se sentía insignificante al lado de grandes personas en su cultura. Santo es su nombre. Es como ella se refiere a Dios y esta es su alabanza. Que en la impecable y pura condición, no de María, sino de Dios, en la impecable y pura condición de la santidad de Dios, Él puso sus ojos en lo miserable. Este es el gran acto de misericordia con las generaciones. El Dios eternamente santo, conviviendo, amando y escogiendo a alguien caído y despreciable en pecado. Este es nuestro Dios. La genuina humildad, no la humildad de la boca, no que diga, yo sí soy bien humilde, no la humildad de la boca. La genuina humildad, la del corazón, es quizá de todas las virtudes existentes, aquella que más nos convendría desarrollar. ¿Qué tan sensible eres a lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Tienes por qué agradecer esta mañana? ¿Tienes por qué decir Dios ha sido fiel esta mañana? Y no, tal vez no seas el más rico de tu cuadra, no seas el más dotado de tu salón de clases, no seas el más capaz de tu trabajo, pero Dios se complace en hacer cosas maravillosas y cosas hermosas y verdaderamente trascendentes con las personas que a simple vista parecen las más insignificantes. Dios es experto en usar lo inservible y hacer perfectas vidas en sus manos. ¿Cuánto debería llenarnos de gozo en medio de todo y de todos saber que Dios haya puesto por su pura gracia y por su puro deseo y poner sus ojos en ti y en mí? ¿No eres digno? No. María sabía esto y tú y yo espero también lo sepamos. No eres digno, no lo mereces, no te lo ganaste ni te lo has ganado, pero cuando todos y todos nos pueden desechar, Dios nos escoge para hacer barro en sus manos, de los cuales salgan vasos de honra para su gloria. Siempre sea agradecido y siempre sea humilde, porque si eres algo es por Dios. Si eres algo es por Dios, si logras algo es por Dios, si disfrutas algo es por Dios, si puedes mantenerte en pie hoy es por Dios. Es su eterna santidad puesta y dispuesta en hombres y mujeres fracasados y desechables. Glorifica entonces ese Dios. Y termina el pasaje, versículos 51 al 56. Adora a Dios porque Dios desprecia el corazón soberbio. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió como vacío, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Finalmente, María hace un gran contraste entre los efectos de la humildad y la soberbia. María recuerda claramente las Escrituras y hace alusión a los muchos eventos en los que Dios se encargó de tronar a aquellos reyes que creían estar en el trono. Dios es quien quita reyes, Dios es quien humilla soberbios, Dios es quien vuelve el bolsillo de los ricos totalmente vacío. Para María esto era algo especial, porque ella entiende todo el contexto de su cultura y todo lo que ha pasado en las Escrituras. Faraón, cananeos, filisteos, Amán, Jezabel, Acab, Nabucodonosor, Sennacherib, todos los humilló Dios por su soberbia. Por otra parte, ella estaba rodeada de hombres y de familias que podían jactarse de su gran condición espiritual o de su gran acercamiento a Dios, de sus capacidades. Pero Dios había puesto sus ojos en ella y había rechazado a lo largo de la historia a los que creyeron y quisieron hacerse grandes. El pecado de la soberbia ha acabado con millones y seguirá haciéndolo. Amar algo más que a Jesús es la más clara y evidente manifestación de soberbia que puede haber en tu vida. El que ames algo más que a Cristo es la más clara y evidente manifestación de soberbia que puedes dar. Este pecado, ¿cuánto afecta a personas que dicen, este es mi logro, yo me lo he ganado? Son mis horas de trabajo,
Son mis horas de dedicación y de estudio. Son mis horas dedicadas a mi familia. Es la gran educación que yo le he dado a mis hijos. Incluso es mi gran fe y obediencia. Cuando debemos entender que este es el mensaje de la Biblia: Dios reina, no tú. Por tanto, no somos humildes para que Dios nos bendiga. Por lo menos en esta iglesia lo que te vamos a enseñar no es que somos humildes para que Dios nos bendiga, como un contrato. No somos humildes para que Dios nos bendiga, somos humildes porque ya nos ha bendecido. Ya lo ha hecho. Terminamos esta mañana. ¿Es la verdadera humildad algo que caracteriza tu vida cristiana? Hoy te invito a asimilar lo que Dios ha hecho contigo y a través de quién lo ha hecho. El mundo exalta al famoso, el mundo exalta al fuerte, al exitoso. El mundo exalta a esas personas, pero en el esquema del reino de Dios, Él exalta y usa y se complace en el débil. Allí pone sus ojos. Allí pone sus ojos Dios para hacer grandes maravillas. Y si tú estás buscando un complemento para tu vida, si tú estás buscando en Jesús un complemento para tu vida, un adorno para ti, alguien que se ajuste a tus horarios o que te traiga más beneficios de los que ya crees tener, te vas a dar con una dura pared al descubrir que Él desprecia y truena a los soberbios de corazón. Es por Cristo que hoy puedes ser digno. Y era necesario que la primera venida de Cristo fuera en esa condición. Quiero que admires la condición de la concepción, ¿ok? Era necesario que esto se diera así, que la primera venida de Cristo fuera en esta condición. La humillación de Cristo no comenzó en la cruz, sino desde el momento de su concepción, enseñándonos así el valor de la humildad y el verdadero valor y significado de la grandeza. ¿Piensas que Cristo fue humillado hasta que llegó aquí? No fue hasta que llegó a la cruz. Esto comenzó desde su concepción para enseñarnos lo que era realmente el valor de la humildad y el significado de la grandeza. En palabras del pastor Carlos Contreras, Jesús viene a salvar a los que se sienten desamparados y piensan que no tienen nada, no a los que valoran lo que tienen y no quieren perderlo. Miremos a Cristo e imitémosle. Pues este es nuestro Salvador, alguien que viene a salvar al quebrantado de corazón, al que no tiene nada que ofrecerle a Dios, al que está avergonzado, al que está arruinado, al que está desesperado, al que sabe que no puede librarse a sí mismo. A estos son a los que Él vino a salvar. Y entre quienes le encanta hacer sus maravillas. Porque Dios exalta la humildad, tú debes servirle humildemente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por lo que nos has enseñado este día a través de tu palabra. Lloramos, Señor, para que tú nos dirijas a ser humildes de corazón realmente. Enséñanos a través de Cristo el verdadero valor de la humildad. Y gracias, Señor, porque la primera condición en la que vino nuestro Salvador es en esa condición, para enseñarnos el valor de la humildad y el significado de la grandeza. Enséñanos, Señor, que Jesús viene a salvar y hacer cosas espléndidas y maravillosas en las vidas de personas que están arruinadas, desesperadas, que no tienen nada que ofrecer, que vienen con manos vacías, que están deshechos, destruidos por el pecado y por sus propias decisiones, y que vienen a ti diciendo: no sé qué darte. En ellos, Señor, puedes poner tu gloria y hacer de sus vidas y de las nuestras, Señor, obras maestras en tus manos, que te comuniquen. Pero que entendamos, Señor, esta mañana que si somos soberbios de corazón, lo único que nos vamos a dar es un gran tope en la pared, al saber que tú truenas y eres experto en tronar a aquellos que creen hacerse grandes. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias porque tú exaltas la humildad, y porque tú exaltas la humildad, enséñanos esta mañana y en nuestras vidas a servirte humildemente. En Cristo oramos y confiamos esta mañana.